Hola, esto es real, video, política. ¿Cómo medimos el tiempo? Lo medimos con relojes, ¿no? Bueno, antes había otro tipo de relojes. Ya hemos hablado sobre chanquillo, sobre el Stonehenge japonés, hemos hablado sobre cómo se medía el tiempo. Ahora vamos a ver una forma un poco más original, aunque más sencilla. Ni tanto, ¿no? Pero menos trabajosa, ni tanto. O sea, menos trabajosa en términos de edificaciones para leer el tiempo, menos monumental de leer el tiempo. Observaciones solares precisas alimentaron a millones en el México antiguo. Acá puedes ver el sol naciente visto desde la calzada de la piedra del observatorio solar del monte Tlaloc. Ya hemos hablado de Tlaloc, ¿no? Es uno de estas entidades que con Huitzilopochtli fundan Tenochtitlán, ¿no? Y Huitzilopochtli vence a Tlaloc, que es el culto antiguo de las tunas, el culto antiguo atlante, lo vence y lo suplanta por el culto sanguinario. Entonces, por eso la Huitzilopochtli es el sol, es el águila que está cerca al sol, es un águila, ¿no? Y está sobre el nopal, ¿no? Justamente el sitio donde se va a fundar Tenochtitlán. Y el nopal es Tlaloc, que es su némesis, su rival, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. De eso hemos hablado anteriormente, cuando hablamos de la última ofrenda de Tenochtitlán hace unos cuantos días. Bueno, sucede que la vista que está haciendo acá se alinea con el sol naciente el 24 de febrero, coincidiendo con el año nuevo del calendario México. Sin relojes ni herramientas modernas, los antiguos mexicanos tenían estas formas especiales de leer el tiempo. Y así observaban el sol para mantener un calendario agrícola que rastreaba con precisión las estaciones e incluso se ajustaba a los años bisiestos. Antes de la llegada de los españoles, en el año 1519, el sistema agrícola de la Cuenca de México alimentaba una población extraordinariamente grande. O sea, el altiplano mexicano, que es un sitio chiquitito en comparación a todo México, que es enorme. El altiplano está arriba, entre los entre los dos océanos, entre el Caribe y el Pacífico, que no está arriba, ya hemos visto eso aquí, ¿no? Y justamente ahí arriba está el altiplano y hay una cuenca endorreica, la cuenca endorreica, o sea, es un sitio relativamente grande, ¿no? Relativamente grande, ¿no? Pero tampoco no es enorme, relativamente grande, pero lo suficiente para albergar millones de personas ahí, sí, hasta la fecha de hoy. Entonces, ahí están las montañas a los alrededores, ¿no? Y aparece y esas montañas por medio de torrentes, cuando hay estación de lluvia, torrentes, ¿no? Que algunos torrentes se activan permanentemente, otros con la estación de lluvia llenan los lagos. En uno de esos lagos se hizo Tenochtitlán, y cerca de Tenochtitlán está Teotihuacán, del cual también hemos hablado aquí, ¿no? De Teotihuacán. Es como decir Lima, Lurín. Ahí está, como los que viven en Perú, ¿no? Como si fuera Lurín, como si fuera Pachacamac, ¿no? Y Lima, Pachacamac, iguales. México y Teotihuacán. Teotihuacán es como decir Pachacamac. Prácticamente está a esa misma distancia de la Ciudad de México. Es algo así, es un paralelismo para que la gente se pueda ubicar. Bueno, entonces aquí se rastreaban con precisión las estaciones e incluso se ajustaban los bisiestos. Entonces se alimentaba aquí una población grande en esta cuenca de México, una población grande, más grande para la época. Lo diré de esta manera: mientras Sevilla, el centro urbano más grande de España, tenía una población de menos de 50,000 habitantes, la cuenca, ahora conocida como la Ciudad de México, albergaba hasta 3 millones de personas. 3 millones de personas. Para ese tiempo era bastante. 3 millones de personas en esa cuenca. Ahora es la Ciudad de México, ¿no? Pero antes México, la Ciudad de México, antes Tenochtitlán era una parte de esa Ciudad de México. No era todo México, no era todo el México de ahora, era una parte. Y estaba encima de un lago, como una Venecia, estaba encima del lago, la ciudad de Tenochtitlán. La gente vivía ahí encima. Y no usaba calzadas exactamente como lo conocemos ahora, sino que las líneas, las, las, las líneas lacustres que había entre las cuadras que ellos edificaban encima del lago eran las vías. Se iba en canoa, se iba en canoa, en balsas, en un tipo de embarcación.
se iba por las calzadas de Tenochtitlán. Bueno, entonces, toda la Ciudad de México, o sea, la cuenca de México albergaba en ese tiempo 3 millones de personas. Uno de esos millones, una parte de esos 3 millones estaba en Tenochtitlán, la otra parte estaba en Azcapotzalco, ¿no? Y así, y había en varias zonas de esa cuenca estaban esparcidos los 3 millones de personas, de habitantes. Alimentar a tantas personas en una región con una primavera seca, ¿no? Ahí la primavera es seca, es al revés que acá, ¿no? Es al revés que acá, ¿no? Es al revés que en otras zonas, ¿no? Sabemos que aquí en la costa llueve, cuando estamos en invierno, en la sierra están en verano. Por ejemplo, mucha gente se va a la sierra a pasarla bien porque el clima está mejor cuando acá es invierno. Cuando acá es verano, allá hay lluvias en la sierra. Cuando acá abajo, en la costa, es verano, empiezan las lluvias ahí en la sierra. Entonces tú ves que aquí los ríos se vuelven más torrentosos aquí en la costa, más torrentosos, ¿no? Y igual pasaba allá, igual pasa en México. En México es así. Cuando, en México es así. Cuando hay primavera, ¿no? O sea, cuando ya hay más calor, ¿no? Es seco, ¿no? Es seco, ¿no? La primavera es seca, ¿no? Aquí la primavera en la parte baja de la costa es húmeda. Hasta en los cerros aparecen lomas y empieza la vegetación, el verdor. Entonces, eso es, ¿no? Primavera seca, ¿no? Y monzones de verano, ¿no? Los monzones de verano requerían una comprensión avanzada de cuándo llegarían las variaciones climáticas estacionales. Plantar demasiado temprano o demasiado tarde podría ser desastroso. Así si plantas en plena sequía, en vez de hacer descansar la tierra para que agarre fuerza cuando ya empieza a venir, ¿no? Empieza a venir el buen clima, podría ser desastroso, todo tu cultivo se te arruinaba. Entonces tenías que saber el momento exacto cuando iba a subir este declive esta inclinación, ¿no? Iba a subir esa inclinación de humedad y de buen clima, ¿no? Una buena humedad y un clima menos soleado, ¿no? Un sol que no queme tanto y una humedad que te enfríe lo suficiente la tierra para que la planta pueda crecer. Entonces, para saber eso necesitabas el día exacto de cuándo iba a aumentar eso, ¿no? Tenías que saber el día exacto en el cual iniciaba ese despegue del buen clima, tal como lo estás viendo acá en este gráfico, ¿no? Es el despegue del buen clima, ¿no? Acá tienes que saber el momento exacto, ¿no? Acá vamos a ver, en febrero, acá está. Acá puedes ver que en febrero comienza a subir poco a poco y empieza tu buen clima. Y la plantita ya está adaptada a esa estación. Si tu planta, si tu semilla es doméstica, o sea, depende de ti, porque es doméstica. Por eso es doméstica, porque la has cultivado tú y la has forjado tú a través de selección natural. El hombre ha forjado esas plantas que son domésticas. Entonces, eso implica que tienes que saber cuándo tienes que plantar. Y justamente aquí dice que en febrero comienza a subir. Comienza a subir. Si lo pones en enero, va a bajar, va a tener menos fuerza cuando llegue febrero. Sí, en febrero va a haber lluvias, pero va a ir debilitada, a germinar más debilitada la planta. Tienes que sembrarla en febrero para que germine con más fuerza y con más vigor y tengas una mejor cosecha. A eso se refiere este cuadro que te estoy mostrando acá. ¿Ves? Entonces tienes que saber el momento exacto y para eso tienes que tener un buen calendario astronómico. O sea, la falla de cualquier calendario para ajustarse a las fluctuaciones de los bisiestos también podría haber llevado a la pérdida de cosechas. O sea, tienes que saber el día exacto, o al menos la semana exacta. Un bisiesto es un día más, un día menos. Puede, ese día más y día menos te puede dar un día que no es exacto, si no lo ves bien. Tienes que ajustar bien los bisiestos para saber el día exacto de la cosecha, de la siembra. El día exacto en el cual vas a empezar a trabajar tu campo. Y justamente este calendario sirve para eso. Y bueno, este es el diagrama que han hecho los científicos, en base a lo que han encontrado arqueológicamente. Arqueológicamente. Aunque los cronistas coloniales documentaron el uso de un calendario, no se entendía previamente cómo los mexicas o aztecas pudieron lograr tal precisión. Usaron las montañas de la cuenca como un observatorio solar. O sea, no hicieron un Stonehenge,
no hicieron un chanquillo, que lo hemos visto aquí en Radio Política, ¿no? Ahí en la zona de Casma, está el chanquillo, ¿no? Son como torreones que te muestran cuándo entra el sol, ¿no? 13 torreones creo que son, y ahí te muestran las 13 secciones del año que ellos han creado. O sea, o 12 creo, ¿no? Sí, tiene varias secciones. Cada torreón es una sección del año, es una división del año, de cada torreón, ¿no? Entonces, aquí no habían hecho eso exactamente, sino que los cerros, las montañas de la cuenca de México, eran del observatorio solar. El observatorio era gigante, ¿no? Los pedazos de ese reloj astronómico que usaban los aztecas estaban esparcidos por toda la cuenca, los pedazos. No era un solo complejo arquitectónico, eran varios complejos y cada complejo era un pedazo de reloj. Y así se seguía la salida del sol contra los picos de las montañas de Sierra Nevada, ¿no? O sea, hay un momento en el cual el sol está en una posición tal que hace que esos picos montañosos, esos picos de nieve, eh, se deshielen con más rapidez y hay más agua y es momento de sembrar. Se llegó a la conclusión de que deben haberse parado en un solo lugar, mirando hacia el este de un día para otro, para saber la época del año mirando al sol naciente. O sea, tienen que mirar al sol naciente. Y en base a de dónde nace el sol, sacaban su calendario. El día en el cual nace el sol. Otros lo hacen también en el día en el cual se pone el sol. O sea, nace aquí, se pone aquí, ¿no? En base a eso hacen el calendario. Para encontrar el lugar, los investigadores estudiaron los manuscritos mépsicas. Estos textos se referían pues al monte Tlaloc, que se encuentra al este de la cuenca, o sea, al oriente, que es donde nace el sol. Esos son los manuscritos mépsicas. El equipo de investigación exploró las altas montañas alrededor de la cuenca y un templo en la cima de las mismas. Mediante modelos informáticos, confirmaron que una larga estructura de calzada en el templo se alinea con el sol naciente el 24 de febrero, que es el primer día del año nuevo mexicano, azteca. Aquí están las montañas. O sea, ese es el calendario está en las montañas. Los picos de la montaña son el calendario, son los meses, son sus meses. Cada pico es un mes, cada zona es un mes. O sea, no construyeron un Stonehenge, no construyeron un chanquillo, como lo hemos visto acá, no construyeron un chanquillo, sino que los cerros les servían para poder ver qué mes era el adecuado. Y también en algunas zonas de estos cerros habían creado templos para poder medir con mayor exactitud esa salida del sol y ese calendario, ¿no? Porque ya sabía más o menos que en tal mes, que en tal día de tal mes, el sol iba a pasar por uno de esos cerros. Entonces, en ese cerro ya habían construido un mini calendario justamente para ese mes, para ese día. Y ahí es donde iban ya a ese lugar y con mayor precisión sabían el día, ¿no? Así construían en cada zona, construían eso, ¿no? Eso, cada zona que se necesitara, ¿no? Para ser más precisos, construían un mini observatorio, como lo que estás viendo acá. Construían un mini observatorio para cada una de estas zonas. Ahí puedes ver las montañas nevadas. Ahí está el Tepeyac, ¿no? Ahí está. La T es el Tepeyac. Ahí está el Tepeyac. Y aquí está el Tepeyac. Y aquí está justamente esta calzada que está acá, que está apuntando a donde el sol va a salir. Aquí lo puedes ver. Esta es la construcción que habían hecho, ¿no? Y ahí puedes verlo desde la Ciudad de México, que antes era un lago. Desde ahí puedes ver dónde va a salir el sol ese día. Y si estás en el Tepeyac, ahí está el observatorio astronómico y se ve con mayor precisión dónde está saliendo el sol. Por eso ellos sabían más o menos qué días tenían que ir a ese monte a datar con mayor exactitud el día, el día de su calendario, con mayor exactitud. O sea, cuando ya veían que se acercaba el sol a esa parte del monte, iban al monte, donde ya tenían un observatorio especial para ese día en especial. Y ahí podían datar con mayor exactitud su calendario. ¿Ves? Así es como veían ellos su año. Está. Y acá puedes ver el calendario Mépsica, ¿no? Aquí están los días y el templo, ¿no? Acá está. Y el templo, ¿no?
cada día y el templo, ¿no? Tepeyac, 24 de febrero, ¿no? El templo mayor se ve el 16 de marzo. Cucuilco se ve el 28 de febrero. O sea, más o menos acá pueden ver los observatorios y los días especiales de cada observatorio. O sea, cuando ya estaba por acercarse tal día, tenían que ir a tal observatorio a datar. O sea, era muy móvil. Los sacerdotes que aprobaban los tiempos eran eh, bastante móviles, se movilizaban por todos estos lugares. Tenía que conocer todo el complejo eh, arqueoastronómico. Tenían que manejar todo ese complejo arqueoastronómico, saber cómo funcionaba. Y tenían que movilizarse de un sitio a otro según el tiempo. Según el tiempo se movilizaban para poder datar las fechas. Acá lo pueden ver, ¿no? ¿Cómo consiguieron eso? Aquí ya han podido reconstruir ese itinerario, ¿no? Con esto podemos saber el itinerario astronómico de los sacerdotes para poder datar su año. Bueno, vamos a verlo acá. ¿Ves? La hipótesis es que usaron todo el Valle de México, como lo estás viendo acá, todo el valle. El instrumento de trabajo era la propia cuenca. Cuando salía el sol en un punto histórico detrás de estas sierras, las sierras nevadas, sabían que era hora de comenzar a sembrar. El sol, visto desde un punto fijo de la Tierra, no sigue la misma trayectoria todos los días. En invierno corre al sur del ecuador celeste y se eleva hacia el hacia el sureste. A medida que se acerca el verano, debido a la inclinación de la Tierra, el amanecer se mueve hacia el noreste, ¿no? Va hacia el noreste, ¿no? Del sur, del sureste, y Z. Ahí lo dice IZ, ahí está el sureste, ¿no? O, ahí está, ese es el sureste. Pero cuando se inclina la Tierra, se inclina la Tierra, comienza a moverse hacia el noreste. Un fenómeno que se llama declinación solar. O sea, vuelve otra vez, se regresa otra vez hacia la izquierda, ¿no? Ahí está. En invierno va hacia la derecha. Está haciendo acá, hacia la derecha. Y cuando viene el verano, regresa otra vez a la izquierda, se va hacia la izquierda. El sol aparece más a la izquierda. Y en invierno aparece más a la derecha. A eso se refiere. Acá está. Ahí está, puedes ver acá. Este es el horizonte oriental de la Cuenca de México, visto desde el monte Tepeyac, en la parte A. El cuadro A es como tú lo ves desde el monte Tepeyac. El cuadro B es como tú lo ves desde el Templo Mayor. Y el cuadro C es como tú lo ves desde la pirámide de Cuicuilco. Ahí están las etiquetas que resaltan los hitos horizontales principales. Tlamacas, Monte Tlaloc, TL, Telapón, T, Papayo, Pa, Ipsa Sigual es Is, Popocatépetl es Po. Aquí está. Y aquí tienes los horizontes, las marcas, ¿no? Los horizontes de marca, que son justamente los sitios que te acabo de mencionar, y las fechas. ¿Ves? Ahí está. Así es como se mide el calendario mexica. Se necesitaba cierto conocimiento que solamente lo tenían los sacerdotes, y ellos son los que manejaban ese calendario. Bueno, los discos solares simulados indican la posición del Sol al amanecer durante el solsticio de verano en la izquierda, el equinoccio en el centro y el solsticio de invierno a la derecha. A la derecha, invierno. A la izquierda, verano. El equinoccio, el punto central, equinoccio, X significa igual distancia, ¿no? Equinoccio, está en el centro. Ahí está. Bueno, pues este es uno de los templos, mira, que están hechos. Mira cómo eran los templos antiguos. Este es uno de los templos, justamente era una especie de perspectiva, ¿no? El, el pasadizo, como tú sabes, se ve más angosto mientras más lejos está. Entonces ellos creaban esa perspectiva que justamente lo hicieron una perspectiva que se creó en los cuadros, ¿no? Sabes que en el mundo del arte también aparece la perspectiva de un momento a otro, ¿no? Venta ya los cuadros con perspectiva, ya no los cuadros en un solo plano, sino con perspectiva, y, y, y le da cierto realismo, ¿no? Entonces, ellos ya crearon la perspectiva, los mexicas, ¿no? Crearon esa perspectiva, pero de modo monumental, para poder centrar el punto donde va a salir el sol. Ellos usaron la perspectiva en base a eso,
que se angosta más mientras más lejano está. Pero sin embargo mide igual. Es la misma distancia, pero tú lo ves más angosto mientras más lejano está el pasadizo de ti. Este estudio puede ser el primero en demostrar cómo los mexicas pudieron medir el tiempo empleando este principio, el sol y las montañas como punto de referencia. Aunque algunos pueden estar familiarizados con el calendario azteca, este es un nombre incorrecto que se le da a la piedra del sol. ¿Sí? A la piedra del sol. Posiblemente la obra más famosa de la arquitectura azteca, utilizada únicamente con fines rituales y ceremoniales. No tenía ningún uso práctico como observatorio celeste. Piensa en ello como un monumento, como la columna de Nelson en Trafalgar Square o el monumento a Lincoln en Washington, D.C. Aprender sobre herramientas aztecas que tenían un uso práctico ofrece una lección sobre la importancia de emplear una variedad de métodos para resolver preguntas sobre el mundo natural. Aquí puedes ver el patio cuadrado, se llama Tetzacualo, y la calzada de piedra del monte Tlaloc. Ahí está, esta es la calzada de piedra. Proyección vertical elaborada a partir de una imagen digital tomada por un dron. El círculo de piedra de la calzada superior, ¿no? Ahí está, el círculo de piedra de la calzada superior, está acá, ahí está, ahí ves el círculo de piedra, S. La S es el círculo de piedra de la calzada superior. La plataforma rocosa donde se encontraba el monolito de Tlaloc es donde está la T. Acá vamos a verlo. Ahí puedes verlo, la S y la T. ¿Ves? ¿Puedes verlo? Ahí está la T. Está la plataforma rocosa ahí. ¿Ves? ¿Ves? Ahí está. Ahí lo podemos ver. Ahí está. Y el pozo excavado es el W. Ahí está el pozo excavado. Ahí W, ahí atrás. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos un plano de elevación o sección longitudinal a lo largo del eje principal. En la parte B es ese plano de elevación, a lo largo del eje principal de la calzada, y muestra la elevación angular del rumbo celeste. O sea, mira, está inclinado hacia arriba. Ahí está. Está inclinado hacia arriba. Y ahí está la elevación, 4.02 grados. 4 grados, 0.2 décimas. 4 grados, 0.2 décimas. 4 grados, 0.2 décimas. Ahí está, ahí está. Esa es la elevación. Y justamente es como si fuera un puntero visual, ¿no? Y ese puntero apunta a donde va a salir el sol determinado día. Y la C, la parte C que estás viendo acá, es la vista de la pendiente hacia abajo. Perdón, hacia arriba, perdón. Es la vista de la pendiente, pero hacia arriba. O sea, tú estás acá. Estás acá, te estás señalando con el cursor al inicio estás al inicio del corredor, a la entrada del corredor. La entrada del corredor. Está acá. Aquí, en la entrada. En la parte más extrema, ¿no? El otro extremo, que es la entrada al corredor. La entrada al complejo, ¿no? Que es este largo pasadizo. ¿Ya? Si te colocas ahí, vas a estar en la parte C. Vas a mirar lo que se ve en la parte C, que es la vista de la pendiente hacia arriba a lo largo de la calzada, la cual muestra la alineación del monolito de Tlaloc. Hay un monolito ahí, o sea, ahí al fondo ves el monolito, ¿no? Con el patio, en el patio, con el centro del círculo de piedra en la calzada superior y el marcador de piedra existente en la entrada de abajo, ¿no? Ahí está. Hay un marcador aquí, que es este triangulito que estoy señalando con el cursor, no, es el rectangulito que estoy señalando con el cursor, ese pequeño rectangulito, ya, ese es el marcador. Es el puntero, es como un puntero de un rifle, ¿no? Sí, son dos punteros, ¿no? Hay un puntero al inicio del rifle, cerca al mango, está el puntero, y el otro puntero está en la boca del cañón. Ya, igual es acá, son dos punteros, como un rifle, ¿no? Un puntero visual. A eso se está refiriendo, ¿no? Mira, como mide unos 200 metros, más o menos, en longitud. Bueno, los mismos objetivos se pueden lograr de diferentes maneras. De diferentes maneras se pueden lograr todos estos objetivos, ¿no? Se pueden lograr, de modo, puede ser difícil ver eso a veces, pero no siempre necesitamos depender únicamente de la tecnología moderna. Los aztecas eran tan buenos o mejores que los europeos para medir el tiempo.
pero usaban sus propios métodos, tenían su propio estilo. Y acá que podemos ver, aquí está justamente ese monte de Tepeyac. Esta es la A, acá está, ¿no? Aquí este es acá está, monte de Tepeyac, C, ¿no? Acá está, la D, acá puedes verlo, ¿no? Acá podemos ver acá todo esto. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir, ¿no? Acá podemos ver, vamos a ver, ¿qué sucede con este tema? Vamos a ver. Acá están los diferentes centros astronómicos. ¿Ves? Aquí está. Esto es lo que puedes ver, ¿ves? De la Ciudad de México lo ves así, desde Tepeyac lo ves así, desde Tlaloc lo ves así, ¿no? Así, ¿ves? Así es como se ve, ¿no? Y desde la pirámide de Cuicuilco lo ves así, así se ve, ¿ves? Ya, ahora más o menos ya lo entendemos, ¿no? Cómo funcionaba este, este método, este calendario antiguo. Bueno, el observatorio azteca también podría tener una función más moderna. La comparación de imágenes antiguas de la Cuenca de México con las actuales muestra cómo el bosque está subiendo lentamente al monte Tlaloc, probablemente como resultado de un aumento de temperaturas promedio en elevaciones más bajas. Entonces, cuando veían el comportamiento del bosque, también podían tener otro indicador para saber eh, el estado del clima. Cuando veían si el bosque era más frondoso o el bosque se retraía. Según eso, podrían tener un indicador para confirmar sus lecturas del clima por medio de estos datos arqueoastronómicos. O sea, tenían los datos arqueoastronómicos y tenían los datos botánicos, ¿no? Botánicos desde la biomasa de la zona. Usaban para confirmar los datos astronómicos. Bueno, en la década de 1940, la línea de árboles estaba muy por debajo de la cumbre. Ahora hay árboles creciendo en la cumbre misma. Lo que fue un observatorio para los antiguos, también podría ser un observatorio para el siglo XXI, a fin de comprender los cambios climáticos globales. Bueno, y acá puedes ver otras vistas de este templo con su calzada, ¿no? O sea, era un puntero visual de la salida del sol. Y ya entendemos cómo miraban el tiempo, cómo medían el tiempo, lo databan, ¿no? Datar el tiempo. Y bueno, acá tienes nuestras redes de Real Biopolítica. Entra en nuestras redes, vas a encontrar más información que es información censurada, ¿ok? Así que suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.